te cuentas que yo primero. ¿De dónde has ido después? ¿Eh? Ok, chicos, vamos a ver el día de hoy el tema de historia del Perú. Estoy ingresando algunos tarde, que no siempre. Ya, vamos a ver el segundo tema. El tema anterior hemos visto las consecuencias de la guerra con España. Recordemos que ya para ese momento el Perú ya era un país que había derrotado, pero había eh, acontecido unas consecuencias que afectó bastante la guerra. Es decir, muy aparte a que obviamente se ganó en el combate, pero más que también hubo problemas de crisis económica en ese tiempo. Vamos a ver lo que pasó en el primer civilismo. Ya entraron los civiles. Época de los militares terminó, entran los civiles. El civilismo dirigido por Manuel Pardo y Lavalle surgió como una acción frente al militarismo, en el cual fracasó en el manejo del Perú desde sus inicios republicanos. Lamentablemente, el presidente Pardo y Lavalle tampoco pudo reflotar al Perú, ya que atravesamos una situación de crisis y el Perú, a pesar de la conductura desfavorable, tuvo que afrontar después de unos años la guerra contra Chile, involucrándose por una innecesaria mediación ante un país que tenía ambiciones sobre una riqueza salitrera. ¿Ah? Manuel Pardo y Lavalle, 1872 al año 1876. Chicos, ingresen a la hora, por favor. No estoy ingresando a la hora que ustedes vean. Por favor, ingresen a la hora. Manuel Pardo, un exconsignatario guanero que se había desempeñado. A ver, Juana, por favor, desempeñado antes como ministro de Hacienda y director de la Beneficencia y alcalde de Lima, fundó la Sociedad de Independencia Electoral llamado, a ver, Juana, por favor, veo ahí que estás en pantalla, por favor. Manuel Pardo es un exconsignatario guanero que se había desempeñado antes como ministro de Hacienda y director de la Beneficencia y alcalde de Lima. Fundó la Sociedad de Independencia Electoral llamado después Partido Civil. Este partido, el primero de nuestra historia republicana, pregonaba el gobierno de los civiles, la modernización del Estado y el impulso de la educación. Las elecciones se celebraron en 1872 y el triunfo le sonrió a los civiles, quienes tuvieron que superar una crisis de los hermanos Gutiérrez, Tomás Silvestre
Marcelino y Marceliano, que ese ya lo vimos anteriormente, que fueron capturados, y Marcelino fue ejecutado, ahorcado, ¿no? Y por ende, obviamente, su cuerpo fue presentado en la plaza, ¿no? Eso lo vimos en la clase anterior. Había desencadenado para impedir que el gobierno de los civiles se aperturara. Luego de ser asesinado por la población limeña, tres de los cuatro hermanos Pardo pudo asumir el gobierno del año 1876 al 70, de 72 al 76. Su popularidad era inmensa, con un congreso de mayoría civilista y dispuesto a alcanzar los fines que Pardo resumió en la siguiente fórmula: República práctica y la República de la verdad. Sin embargo, los civiles no pudieron aplicar su proyecto debido a la situación de bancarrota en la que se encontraba el país. Eh, las obras públicas de Balta habían elevado irresponsablemente la deuda externa. La imposibilidad de pagarla hizo que cerrara para el Perú el crédito internacional. En una medida extrema, Prado nacionalizó el salitre, otro fertilizante, para reemplazar el guano. Además, logró crear algunas escuelas técnicas, se preocupó por aumentar la educación y la cultura y firmó el Tratado de Alianza Secreta con Bolivia, que, como sabemos, fue el pretexto que presentó Chile para declarar la guerra a Perú y a Bolivia en el año 1879. Es decir, gracias a los civiles, hubo el problema de la firma que hubo entre Perú y Bolivia en secreto, que los chilenos no sabían, y hubo el problema de qué, de la guerra, que al final ya sabemos lo que pasó, ¿no? Los bolivianos, que fueron los que ocasionaron el pleito, se retiraron y nos quedamos nosotros contra los chilenos. Esa es la historia verdadera. Por eso los bolivianos nunca van a aceptar su historia en sí como es, y por eso el detesto que tienen a Miguel Grau, teniendo ellos monumentos allá, ¿no? Por eso. Esa es la verdad ¿cómo dice? Del, del inicio de la guerra. Y no es que Bolivia presenta que, por eso tanto Chile como Perú, como que no le quieren dar mucho acceso a los bolivianos, ¿no? Al mar. Porque lamentablemente, como dice, ¿no? Tú la comenzaste, perdiste, entonces, ¿no? Y aparte por historia, recuerden que Bolivia fue Alto Perú, ¿no? Conjuntamente con Cusco, con Puno, Ayacucho, esa zona de allá era Alto Perú, ¿ya? La crisis económica. Manuel Pardo y Lavalle recibió el gobierno en medio de una grave situación fiscal. El presidente Balta había gastado todas las rentas producidas por el contrato Dreyfus y, peor aún, había dejado al país comprometido en una gran deuda externa. El déficit presupuestario era gigantesco. El bono bajaba de precio en el mercado mundial y la mayor parte de sus reservas estaban hipotecadas a extranjeros. Las medidas de ajuste económico que se implementaron para intentar salir de la crisis fueron la restricción del gasto en obras públicas, la construcción de grandes ferrocarriles que quedó afectada hasta el año 1875, que se detuvo definitivamente sin terminar los tramos planificados. Se incrementó los derechos arancelarios, principalmente en la exportación de salitre, y asimismo se elevaron los impuestos a los medios rústicos y urbanos, a la propiedad industrial y a de las patentes. Como parte del programa Austeridad, la burocracia fue podada y las Fuerzas Armadas se redujeron a sus 3/4 partes. También se implementó un programa de descentralización tributaria y administrativa para que los departamentos consigan y manejan sus propias rentas. Estatización de los salitres. En esta circunstancia, la política de Pardo había quedado orientada a solucionar el déficit presupuestal, una de las cuyas medidas consistió en convertir el salitre de Tarapacá en el nuevo recurso que financiaría el gasto público. El salitre, sin embargo, a diferencia del guano, era un recurso de propiedad privada. Para implementar su política, Pardo estableció un monopolio de salitre en el 73 y expropió el salitre en el 75, recibiendo su propietario certificado de salitre como reconocimiento de deuda y con la garantía de los bancos locales. Estos salitres transfirieron sus operaciones a Chile, contribuyendo activamente a la propaganda bélica que se desataría desde el 79 entre Chile, Perú y Bolivia, mientras que el estanco proyectado por Pardo
no dio los resultados esperados. A cerrarse el crédito externo y debilitarse la exportación del guano, los bancos y el gobierno tuvieron que recurrir al incremento sustantivo de la emisión monetaria, proceso que agravó aún más la crisis esbozada desde 1872. Es decir, abusaron totalmente este gobierno de Lavalle, totalmente, fue un daño total. O sea, ya hubo la guerra con el chileno por el salitre, la firma que se hizo en secreto, no se llegó a una idea, porque ya en sí muchos de los salitres que estaban en Perú en ese tiempo, que era Tarapacá y Arica, estaban consignados a extranjeros, y no podías moverlo, pues, sin la autorización de ellos, pero él se atrevió a hacerlo, ¿no? Tratado, a ver, Juana, por favor, hija, si vas a estar, distrayendo a tus compañeros, por favor, ¿sí? Respeten a los compañeros, no estén rayando, por favor. Tirando con Profe, personas. sáquela de clase, pues sáquela. Ok. El Tratado de Alianza Defensiva con Bolivia. Pardo y Civilino había llegado al poder solo para ser testigos impotentes de una de las mayores debacles financieras del Estado peruano como consecuencia del conjunto de políticas adoptadas desde el inicio de la época del guano. Crisis que no tuvieron la capacidad ni la oportunidad de corregirlo. En 1873 se prepara el desenlace definitivo cuando Perú celebró un tratado de alianza de defensa recíproca con Bolivia, Tratado Rivagüero-Benavente, documento que fue pretexto para que el Perú ingresara en 1879 al lado de Bolivia en el conflicto contra Chile. El ejército chileno completó la destrucción iniciada por la crisis económica con la década del año 1870 y sirvió para mostrar la debilidad del civilismo y la incapacidad de su gobierno y de los gobiernos anteriores para cumplir el ideario de la emancipación, es decir, hacer que Perú sea una sociedad genuinamente nacional. Imagínense, es decir, eh, en parte de los civiles en ese tiempo dañaron bastante, aparte de que no tenía, es decir, entraban a ver, es como decir, hago mi partido de gobierno, perdón, mi partido político, ingreso, gano, pero no sé lo que voy a hacer, voy a improvisar, ¿no? O sea, acá no se habla bien claro, o sea, firmó un tratado con otro país, al final este país salió, abandonó, se retiró, no quiso participar, no hizo nada, porque la realidad su historia es así, ellos no hicieron nada, es decir, ellos no participaron. Y producto a ello fue el hecho de que se ocasionó la guerra de los chilenos se la agarraron con nosotros, ¿no? Los bolivianos cobardemente se retiraron, dijeron no quiero meterme en el problema y se retiraron como si nada, ¿no? Producto a ello, obviamente hubo este problema, ¿no? Obviamente dañó bastante en ese tiempo la parte de sentirse peruano, por lo que todo lo que estaba pasando en ese instante, toda la crisis que estaba ocurriendo. Política educativa y cultural. Manuel Pardo y su generación de intelectuales civilistas sabían que el desarrollo de Perú tenía como condición básica la expansión de la enseñanza humanística, científica y tecnológica. Este ideal chocaba con la difícil realidad económica que atravesaba el país. A pesar de esto, el gobierno promovió la educación y la cultura implementando notables reformas. Un conjunto de brillantes profesionales respaldaron la tarea, entre ellos Manuel Atanasio Puente, José Granda, Casimiro Ulloa, José Antonio Roca, Pratier Fedore y Eduardo de Javis. El Reglamento General de la Instrucción promulgó que Pardo estableció la gratuidad y obligatoriedad del primer grado de la educación básica para asegurar los fondos necesarios, restauró, a ver, su cámara, por favor, de la contribución general y encargó su administración a las municipalidades. Para asegurar que la educación sea obligatoria, obviamente dijo, bueno, ahora municipalidades, ustedes ayúdenme.
¿no? Todos los fondos necesarios restauró el pago de la contribución general y encargó la inversión de todos esos pagos a la municipalidad, ¿no? Para que la municipalidad se encargue de hacerlos, para que le entregue el dinero, obviamente, al Estado. Es en caso de primer grado. En el caso de nivel superior, destaca la creación de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de San Marcos. Esta casa de estudios fue privilegiada con el título de la Universidad Mayor, la del Cusco, San Antonio Abad y Arequipa, San Agustín, y fueron nombrados universidades menores, la de Huamanga, Puno, Trujillo, y fueron clausuradas. En 1872 se fundó la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. Se encargó a Eduardo de Javi su organización y dirección. Este ingeniero polaco sentó las bases para la formación de la primera generación de ingenieros peruanos. Contrató a brillantes colegas en Europa y trajo muchos libros científicos y técnicas para escuela que dirigía en Lima, pero la mejor capacitación técnica de los jóvenes se organizó en la Escuela de Artes y Oficios y se fundó la Escuela Agrícola Práctica, ¿no? Un detalle importante acá referente a las universidades, si bien es cierto, tenía la de San Marcos, la de la Universidad de Cusco, obviamente hubo también algunos nombramientos como los unidades menores y la de, no, la de Trujillo, por ejemplo, fue una universidad que fue dañada porque fue cerrada. No, aquí sí bien claro, ¿no? Si bien es cierto la creación de facultades de ciencias políticas y administrativas en la San Marcos, ¿no? Esta casa fue privilegiada con el título de Universidad Mayor, por eso se llama Universidad Mayor de San Marcos. La del Cusco, San Agustín Abad y Arequipa fueron nombradas universidades menores, y la de Huamanga, Puno, Trujillo y ellas fueron clausuradas. Es decir, para la gente que vivía en Puno, en Trujillo y Huamanga, él mandó a cerrar esas universidades. Imagínense. Hizo tener una buena educación, pero cerró universidades, ¿no? Con la necesidad de que todos vengan en Lima. Como que era, todo estaba centralizado, no estaba globalizado. Elección del año 1870. Dice, al casi el fin del periodo presidencial de Pardo y Lavalle fue voceado el general Mariano Ignacio Prado. El expresidente del Perú contaba con la simpatía de los civilistas y la aprobación de Manuel Pardo, quien fue, quien fue su ministro de Hacienda durante la guerra contra España. El único candidato opositor fue el contraalmirante Lizardo Montero, que no contó con mayor respaldo, ni del pueblo ni del seno del civilismo. En mayo de 1979 fue electo como presidente del Perú don Mariano Ignacio Prado y como vicepresidente el general Luis Lapuerte, ¿no? Esos fueron los elegidos. Segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado, 76 a 79. Mediante elecciones convocadas en el 76, la presidenta recayó por segunda vez en Mariano Ignacio Prado. La crisis económica se había enraizado, por lo que su gobierno no pudo realizar obras públicas alguna. Manuel Pardo, que ahora se desempeñaba como presidente del Senado, fue asesinado en medio de un complot de los sargentos del batallón Pichincha, encabezado por el sargento Melchor Montoya. En medio de este panorama de penumbra, el Perú ingresaba en 1879 a la guerra más catastrófica del siglo, ¿no? 21, la guerra del Salitre. Increíble. Sí, ya para eso ya había una crisis total, no hubo ningún tipo de obras públicas, ¿no? En el transcurso de la historia republicana existen tres personajes con el nombre de José de la Ribagüero, que son abuelos del padre e hijo. Para evitar confusión, siempre se recuerda su segundo apellido. Por ejemplo, el representante peruano en la firma del Tratado de Alianza Defensiva fue José de la Ribagüero, y los Córdoba, quien era hijo del primer presidente de Perú, José de la Ribagüero y Sánchez Boquete. Hay cierta diferencia. Después digo, hay dos Ribagüeros. Uno que fue el que firmó el Tratado de Alianza Defensiva, ¿ya? Y otro que fue el primer presidente el que tuvo el Perú. Recordemos que cuando se independizó el Perú, automáticamente San Martín le cedió la primera presidencia a José la Ribagüero y Sánchez Boquete. De ahí nació, de esa relación que él se casó con, ¿no? Tuvo su, ¿no?
Su esposa tuvo su hijo, a quien también le puso por nombre a José Lerdo de Agüero, pero luego le dijo José Lerdo y Lox Powerade, ¿no? Y ahí fue diferente ahí el cambio, ¿no? Yo la próxima no voy a contestar a nadie, sinceramente. Si ya le contesté, siguen escribiendo. Ok, muy bien. Bien, ok. Bueno, ahí tienen chamba para que trabajen, ya saben. En biología también tienen trabajo, chicos. Ya, en biología también tienen trabajo. Ya, ya, en biología también tienen trabajo. A ver, le voy a presentar algo rápido ya para que sepan que donde tienen trabajo, tarea, ¿ya? A ver, en biología tienen trabajo. Ratito que cargue bien eso. Ya, en biología tienen trabajo porque ya tienen trabajo de, porque esta parte que le hicieron, a partir de la lectura donde dice diafragma para adelante, tienen trabajo, ¿ya? Luego tienen, en química no tienen tarea porque química la han hecho conmigo. En geometría sí hay tarea, porque hemos hecho solamente en geometría, a un ratito, que cargue bien, que cargue bien. Ya. En geometría solamente hemos hecho los pares, solamente faltan los impares. Ya, por favor. Un ratito, ¿qué pasó? Ya los impares. Y en historia, obviamente ya saben lo que tienen en historia. Chicos, ya voy a presentar un video corto, rápido. A ver un ratito, quiero ver si está el video. Un ratito, chicos. Comenzamos, ¿ya? Voy a compartir pantalla, chicos, un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Ya para terminar la clase, ¿ya? Antes de terminar la clase, sonrían a la cámara, por favor. Oh, que son tan bárbaros, sí, que son tan bárbaros. So, sonrían, por favor. Bien. Ah, ¿listo? ¿Ya? Ya. Como sabemos, chicos, al terminar el primer militarismo con Pardo y Lavalle, se inicia el periodo del primer civilismo.
Esta primera etapa del civilismo va a estar compuesta por Manuel Pardo y Lavalle, que va a ejercer funciones de 1862 a 1876, en donde hay un efímero predominio del Partido Civil, representante de la aristocracia terrateniente y ex consignataria. Entre sus miembros estaban Antonio Lavalle y Miguel Grau Seminario, que en ese tiempo era un senador y que va a tener que dejar sus funciones políticas más adelante frente al contexto de guerra del guano y el salitre. Este civilismo administra la crisis económica sin resultados positivos, produciéndose así la bancarrota fiscal, a pesar de los esfuerzos en la estatización del salitre y las políticas crediticias. Además, en ese contexto, los problemas del Perú eran los siguientes. Por ejemplo, había un desequilibrio presupuestal superior a los 8 millones de soles, la deuda pública había aumentado, había también una crisis bancaria y emigración de la moneda, y sobre todo el decaimiento de la producción del guano, ya que el guano había sido desplazado por los fertilizantes artificiales que se estaban creando en Europa y por lo tanto ya no dependíamos económicamente de este producto, pues ya no tenía el mismo valor en el mercado. ¿Qué medidas aplicó Manuel Pardo y Lavalle en este contexto? Número uno, la descentralización administrativa y la creación de consejos departamentales. Número dos, reforma general de aduanas, elevando las tarifas a las mercaderías importadas. Reducción al máximo del gasto público, y esto también implica reducción del gasto militar, y esto nos va a pasar factura más adelante en la guerra que vamos a tener contra Chile. Creación de nuevos impuestos al comercio y sobre todo la estatización del salitre. Que el salitre un recurso muy importante que nosotros teníamos al sur de nuestro territorio, en la provincia de Tarapacá, y que podía ser el nuevo boom económico de la época. Sin embargo, Chile ya tenía intenciones de apoderarse de este recurso, así que es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las obras de Manuel Pardo? Recordemos que Manuel Pardo había sido una persona que se había educado en Europa, por consiguiente su concepción de gobierno era muy distinta a la de los militares. Por eso es que el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle y en sí el primer civilismo se le conoce como la República Práctica. Por ejemplo, una de las obras más importantes de Pardo era la creación o el establecimiento de la educación primaria obligatoria y gratuita. También crea la Escuela de Ingenieros, hoy la Universidad Nacional de Ingeniería, crea también la Escuela de Minas, la Escuela Normal de Mujeres de San Pedro y la Escuela de Bellas Artes. Culmina la construcción del Hospital 2 de Mayo, que había sido iniciado por José Balta. También tenemos que recordar que se estableció la educación secundaria femenina, porque antes las mujeres solamente tenían grado de instrucción primario. Además, en esta época, como dato curioso y que va a servir posiblemente para la literatura, se publicaron las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, personaje dentro de la literatura peruana que va a jugar un papel fundamental en el contexto de reconstrucción nacional que vamos a ver posteriormente. Dentro de la política defensiva, como sabemos, no teníamos el capital necesario para comprar armamento, pero Chile sí lo había hecho al adquirir los barcos blindados Cochrane y Blanco Encalada, con lo que se asumía que Chile iba a tener la hegemonía marítima del Pacífico. Como estábamos maniatados por la crisis económica, Pardo y Lavalle prefirió embarcarse en una acción diplomática de alianzas, antes que armar el país para que pudiese defenderse. Para eso buscó una triple alianza defensiva con Bolivia y Argentina para hacer frente a Chile. Vamos a conocer un poco más sobre ese tratado de alianza defensiva. El Tratado de Alianza Defensiva se firmó el 6 de febrero de 1873, suscrito por José de la Riva Agüero, ministro de Relaciones Exteriores, en representación del Perú, y por el plenipotenciario boliviano Juan de la Cruz Benavente. Tuvo carácter secreto, pero el diplomático chileno Bles Gójena tuvo conocimiento del tratado. Argentina no intervino en el tratado, pese a que el presidente Pedro Domingo Faustino Sarmiento lo aceptó, pero tenía oposición en el Congreso. Chile hizo un acercamiento diplomático y nunca se adhirieron al tratado. El tratado establecía que ambos países debían defender la mutua independencia, la soberanía y la integración ante cualquier agresión.
Al culminar el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, tenemos la presencia nuevamente del gobierno de Mariano Ignacio Prado en su segundo gobierno, ya que él había tenido un gobierno anterior en el contexto de guerra contra España. Mariano Ignacio Prado en esta oportunidad va a ejercer funciones de 1876 a 1879 y va a llegar al poder tras vencer a Nicolás de Piérola en las urnas internas del Partido Civil y va a ser apoyado por Manuel Pardo y Lavalle. Por favor, hay que tener mucha atención en este dato último. Además, tenemos que recordar que Pardo anteriormente ya había tenido problemas con Nicolás de Piérola en el gobierno anterior. Ahora, ¿cuáles fueron las obras de María Ignacio Prado a nivel económico? Por ejemplo, impulsó las contribuciones particulares para mejorar de alguna manera la economía del país y también para la mejora de esto grabó con impuestos a las minas. En 1877, Piérola se va a sublevar frente al gobierno de Prado en Moquegua, pero Piérola va a ser derrotado en la batalla de Yacango, huyendo a Chile. Este dato también es muy importante. Los pierolistas en Lima tomaron el Huáscar y tras recoger a su líder, se enfrentaron a los barcos ingleses Shah y Ametis en el combate de Pacocha. Luego de ser derrotados, entregaron el Huáscar en Arequipa. El 16 de noviembre de 1878 fue asesinado Manuel Pardo y Lavalle ingresando al Congreso. Recordemos que Manuel Pardo y Lavalle en ese tiempo era presidente del Senado y pues va a ser asesinado por un seguidor de Nicolás de Piérola. También, y esto es muy importante porque nos va a enlazar con nuestro siguiente tema, en el gobierno de María Ignacio Prado, en su segunda etapa, en el año 1879, se va a iniciar la guerra del guano y el salitre. Una guerra donde tuvimos que ingresar por el Tratado de Alianza Defensiva antes mencionado y que no era una guerra directa entre nosotros contra los chilenos y que en esa oportunidad los chilenos van a contar con el apoyo del gran capital inglés. Si quiere conocer más del tema de la guerra del guano y el salitre, no te pierdas nuestro siguiente video. Ok, chicos. Bien, ahí han escuchado ahí referente a lo que es lo que ocurrió del tratado, qué es lo que pasó, todo ello. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurrió todo? ¿Ya? Bien, entonces estoy dejando tarea, chicos, ahí en historia, en geografía y en biología. Química no hay tarea. Ya, chicos, no hay tarea en química. Ya, dentro de un rato voy a enviar también las clases grabadas, también lo que hemos hecho para que tú lo puedas imprimir, ya resuelto los ejercicios, y puedas tú comenzar a trabajar. Ya, ok. Bien, chicos, sería todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, buena semana. Chao, chao. Chao. Chao, profesor, gracias. Ya, profesor, que tenga un bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Ay, por si acaso. Hasta luego, profe.